Ernesto, bienvenido a este foro para conmemorar 75 años de la entrega del Premio Nacional de Periodismo, Periodismo en tiempos de guerra no convencional, verdad y posverdad. Adelante. Pues aquí la verdad es que yo llegué tarde. No sé si es la verdad es que yo llegué post. Un saludo, muchas gracias por estar acá, queridos compatriotas, por haber venido y llenado una vez más esta sala Jesús Romero Anselmi. Y muchas gracias a nuestros hermanos panelistas y particularmente a nuestro compañero Fernando Buen Abad, que es un buen orador. Mira, Fernando. Un abrazo grande, ministro. Igual, hermano, más ministro serás tú. Mira, te tengo una noticia. Venga. Estamos impulsando una iniciativa que Fernando viene bregando de hace muchos años. Queremos convocar, organizar, hemos estado haciendo las gestiones con nuestro canciller Jorge Arreaza, con el presidente Nicolás Maduro, con la compañera ministra de Comunicación de Bolivia, que estuvo recientemente acá a propósito del Consejo Político del ALBA, para ver si de una vez por todas organizamos aquí en Caracas la Cumbre Comunicacional del ALBA. Y esperamos contar con tu presencia, no digital, sino física, Fernando. Porque cada vez más hay conciencia de la importancia del tema de la comunicación y su imbricación con el de la política. Ya pensar en comunicación política y política comunicacional como cosas separadas de la política es un absurdo. Y ya incluso hablar de esas formas de comunicación, que si la comunicación convencional o la comunicación digital o la impresa o la radiofónica o la televisada ya está superado, es la comunicación. Hoy nosotros nos hemos perdido la intervención de Clodovaldo Hernández, pero gracias a Dios la tenemos grabada, la voy a ver a posteriori. Y acabamos de valorar la de Fernando, esperamos con los compañeros William, Gustavo, avanzar en un debate que ni comienza ni termina hoy. Es un debate abierto, en el que se nos va la vida. Y lo damos en un tiempo muy importante. Fresquecita la instalación de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Este es un debate en tiempo constituyente, es un debate constituyente. No es un debate para lamer heridas, para las lamentaciones de las cosas terribles que le han pasado a los pueblos en el campo de la comunicación, no. Es un debate para la construcción de un tiempo por venir, de un tiempo nuevo. Debemos impregnarnos de ese espíritu. Muchas veces nos pasa cuando hablamos de los temas de la comunicación que nos quedamos en una contemplación de las cosas malas que suceden. Y a veces nos enganchamos con temas como la violencia, por ejemplo, de los cuales les voy a hablar rápidamente. Pero llegó el momento en que ningún diagnóstico puede quedar desacompañado de una propuesta. Estamos en un tiempo de construcción, de terminar de demoler lo viejo y sentar definitivamente las bases de lo nuevo. Eso es la constituyente. Es un proceso que va mucho más allá de las 545 personas apuñuñadas en el Palacio Federal Legislativo o donde quiera que quepan. Es un proceso que debe impregnar a los 30 millones de venezolanos. Aquellos que están representados allí en la constituyente a través de sus constituyentes territoriales por los municipios, por los constituyentes sectoriales de las personas con discapacidad, los trabajadores, las pensionadas y pensionados, los empresarios. Pero también es un proceso que involucra a aquellos que se automarginaron de la Asamblea Nacional Constituyente, que por voluntad propia decidieron no postularse.
y que perdieron la oportunidad histórica de que su voz se escuchase allí directamente, de tener posibilidades de levantar la mano, proponer alternativas o plantear sus críticas. No quisieron. Después de los 18 años, todos somos ciudadanos, adultos, mayores de edad y de este domicilio, responsables de sus actos. Dicen por ahí que timidez después de los 15 años es mala educación. Marginarse después de los 18 años es responsabilidad de ese señor o señora mayor de edad. Por eso hay que aplaudir que al día de hoy prácticamente todos los partidos políticos de Venezuela han anunciado y están materializando su inscripción de candidatos a los cargos de gobernador que han de ser electos en Venezuela, con el sistema electoral venezolano, con las máquinas de votación del sistema electoral venezolano y con este Consejo Nacional Electoral. Es decir, tenemos una democracia pujante, avalada, legitimada, incluso por aquellos que todavía están olorosos a pólvora, que tienen las manos llenas de la pólvora que le colocaron en los artefactos explosivos, morteros artesanales a menores de edad para que fuesen otros, por supuesto, no ellos, los que las accionaran y corrieran el riesgo de que se les explotase y acabara con su vida o la de otros. Aún esos factores que todavía no han terminado de quitar el pie del campo de la aventura, de la inconstitucionalidad, de la violencia, del fascismo, de la persecución, aún esos factores olorosos a pólvora y a Puputov, que acaban de llenar, con las manos todavía llenas de Puputov, han procedido a inscribir sus candidatos. Bienvenidos a la democracia, bienvenidos al juego democrático. Lástima que costó tantas muertes llegar a esta misma orilla. Si hubiesen aceptado participar 120 muertos atrás, tendríamos hoy legiones de jóvenes, mujeres, niños, adultos, en una Venezuela que les abre sus puertas para su vida integral, su desarrollo. Perdimos, todos perdimos a esos venezolanos y venezolanas por una obcecada decisión que estoy seguro ni siquiera la tomaron ellos, se las impusieron desde el norte. Pero derrotaremos al norte, derrotaremos a las Puputov, derrotaremos a los morteros, derrotaremos a la violencia y nuestra victoria será la paz. Yo quiero rápidamente, mira, plantear que esta naciente Universidad Latinoamericana de la Comunicación, que hoy realiza su primera actividad, ¿verdad? El presidente Nicolás Maduro Moros aprobó la creación de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación y nosotros hemos encargado a las compañeras de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, compañeras y compañeros, que aquí han venido desarrollando la Escuela Latinoamericana de la Imagen y el Sonido, a que sean el núcleo central de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación, que no va a esperar las formalidades, los requisitos tecnocráticos para su formal nacimiento para comenzar a operar. De modo pues que esta es la primera actividad de esa universidad. Siéntanse ustedes pioneros, inaugurantes de esta iniciativa. Bueno, urgente, propuestas de la Universidad Latinoamericana de la Comunicación para el proceso constituyente venezolano, es la aspiración que nosotros tenemos, surja de este tipo de actividades. Y quiero anunciarles también que el Observatorio de Redes Sociales y Comunicación Digital, que el presidente Nicolás Maduro aprobó en el marco del evento Venezuela Digital, pasa a calificarse a sí mismo, a definirse como el Observatorio Antifascista de la Comunicación. Y ya tiene su primer producto en la investigación que hemos desarrollado desde aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, sobre las víctimas fatales de la violencia política en Venezuela desde abril a esta parte. De modo que la universidad nace con actividades, con un producto de investigación ya desarrollado y muy pronto saldrá entonces a la calle el informe de este balance. Y tenemos además, por si fuese poco, el diplomado de comunicación digital, que ya está abierto, ¿no? Ya están abiertas las inscripciones. Bueno, que llegamos mandando, ¿no? Inaugurando, tumbando y capando. Miren, esto rapidito se los muestro porque
es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Esto lo hizo Pascual Serrano desde España. Miren ustedes, es una retahíla de tergiversaciones, manipulaciones, medias verdades, y yo diría ofensas a la realidad, al pueblo venezolano que ha tenido como protagonista la prensa española. Esta es Radio y Televisión Española. Muere quemado hombre durante nuevos enfrentamientos en Venezuela. Es decir, ese hombre se murió quemado él solo. Nadie lo quemó. Otra nota de la agencia EFE. Un agente herido tras la explosión de 3 motos de la policía de Caracas durante elecciones en la Constituyente. Es decir, las motos en Venezuela explotan solas. Nadie las explota. Muere por disparos un candidato a la Asamblea Constituyente en Venezuela. Es decir, el hombre se murió porque quiso y seguramente los disparos no los efectuó nadie, sino que él se les atravesó a las balas. Una sede en Caracas de la policía se incendió durante la jornada electoral en la que se elige la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la sede se incendió solita, según la agencia EFE de Noticias. Se autoincendió. Muy perecista la frase del autosuicidio. Un agente herido tras la explosión de 3 motos de la policía de Caracas, es decir, la explosión autónoma y espontánea de unas motos que decidieron, en lugar de rodar, explotarse. Y miren esto, a mano derecha, el mismo periódico, el diario El País, que publica la nota del lado izquierdo, dice, sí rotundo a la Constitución Europea con una participación del 42%, el referendo aprobatorio de la Unión Europea. Y con 42% es un sí rotundo, 42% de participación, pero en la mano derecha el mismo periódico considera que el 41% de participación en las elecciones de la Constituyente en Venezuela es un triunfo de la abstención. La rebelión de los encapuchados, esto dice Pascual Serrano, ¿recordáis que en Venezuela no había comida en los mercados y la gente se moría de hambre? Pues el 25 de julio, según El Mundo, estaban acaparando por la huelga, ¿qué cosas? Acopio de agua, comida y velas en Venezuela ante la huelga de 48 horas convocada por la oposición. Y por ahí se van. Pero hay esperanza, compatriotas, no todo es malo. 13 países piden a Maduro que suspenda la constituyente, porque la reunión de 35 países no logró darse con la mayoría que ellos aspiraban, entonces la noticia, en lugar de ser la improbación, es que 13 minoritarios se quedaron con la postura derrotada. Arranca la votación para la constituyente que amenaza la democracia en Venezuela, dice El País, una votación que amenaza la democracia, vaya paradoja. Y esta fotografía de ABC, Maduro encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente. Y entonces ponen una fotografía del ataque terrorista a unas unidades de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. El que lee cree que ese candelero es provocado por Maduro. Yo le decía a un corresponsal de Radio y Televisión Española que me entrevistó durante 1 hora y luego me ha pasado muy gentilmente el minuto 32 de reporte que hizo con la nota. No, creo que un poco más, creo que fue con 3 minutos. Que esto es como que en España se publicara un atentado de ETA y se responsabilizara a la Guardia Civil del atentado de ETA contra la Guardia Civil. Si se aplicara la legislación española a los grupos armados, a las fuerzas de choque venezolanas, ya estarían en prisión por delitos que van desde pertenencia a banda armada hasta terrorismo y otras más. Pero bueno, esta que es una portada de ABC, un periódico muy de ultraderecha que publicaba las fotos en su primera página de Hitler y de Franco alabándolos, es lamentablemente la expresión de lo que ahora es un periodismo homogéneo, lamentablemente, un cartel mediático transnacional, un pensamiento único comunicacional frente al cual nos queda la disidencia activa. Seamos pues nosotros la otra voz. Si hay un cartel que decidió presentar sus portadas iguales, porque usted verá esta fotografía también en El País y en las principales portadas de los periódicos del mundo. Pues bueno, seamos nosotros entonces desde aquí, desde Venezuela, desde Caracas, con la fuerza que nos da el libertador Simón Bolívar, la referencia de contraste frente a ese pensamiento único. Y les decía que no todas son noticias negativas desde el campo de la comunicación. Aquí hay una muy buena, por ejemplo, los trabajadores de Radio y Televisión Española emitieron este comunicado a propósito de la cobertura sesgada de ese canal aquí en Venezuela. De Venezuela no se informa, se opina. Y es que los titulares obedecen a las opiniones
que realmente no son de los colegas periodistas que vienen hasta aquí, ellos son expresión de una línea, ni siquiera editorial, de una línea política impuesta a todos estos conglomerados comunicacionales. Esa fuerza que han utilizado contra la verdad y contra Venezuela, yo no entro en las disquisiciones sobre la posverdad, la antiverdad, sencillamente hay cosas que son ciertas y cosas que son falsas. Y ese es el reino, lamentablemente, de la falsedad. Frente a eso, esa fuerza que se ha empleado contra nosotros, contra la verdad, contra el pueblo venezolano, entonces hagamos como los yudocas que utilizan esa misma fuerza y la convierten en fuerza propia para derrotarlos. Estoy seguro de que al final del día se impondrá la verdad de los pueblos, la verdad de América Latina, la verdad de la independencia y la soberanía de nuestros países, de nuestro pueblo. Este ejemplo que hoy se está dando en Venezuela es un muy mal ejemplo a los ojos del capital para el resto de los pueblos del mundo. Y lo que aquí hagamos tendrá repercusión en los próximos años, en el devenir político, no solamente de América Latina, sino mucho más allá. Por eso se han coaligado todos para tratar de matar al bebé en la cuna. Pero no saldrán con la suya Herodes y sus secuaces, sino que saldrá vigoroso un ejemplo nuevamente desde Venezuela para resolver los grandes problemas del mundo. El proceso popular constituyente. Aquí en Venezuela nace la esperanza del futuro de la humanidad. Sepamos que eso es lo que realmente está en juego. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a los compañeros y compañeras. Me perdonan la tardanza y la extensión. Yo ando en batalla, como también están ustedes, y les agradezco infinitamente. Haremos de este espacio un espacio permanente de debate y de encuentro y de aportes desde el campo de la comunicación al proceso popular constituyente. Muchas gracias.